estamos con vosotros en la tele de los escolinos y como siempre iniciamos con la sección de les nuestras noticias, donde dos neñes del Colegio Público Baudilo Arce, Aida y Andrea, sobre una cosa muy especial. Escucháis oírtes porque el tema es en forma interesante. Buenos días, neños, neñes, pas, abuelos, primos y demás xente del mundo. Andrea y yo, Aida, venimos a les nuestras noticias cargas de novedades. Lo primero que quiero decir es que me encuentro de ver esa tristalla, porque enteréme de que va cayéndose el pelo. ¿Va cayéndose el pelo? Estás dejándome plasma. Siempre supi que a lo cabero deben enterarse del baturicio que armamos el otro día en el patio. Sin el fondo, tenemos lo merecido por no hacer caso a los maestros. ¿Cómo se te ocurrió pesar en el cuarto de baño a esos dos niños? La verdad, ya que son tan tochos, pero pasámonos, ficimos yo tanta burlla. Calla, y céntrate en lo que estamos. Ahora que prepárate, que después de lo que confesaste en la tele, cuando tornemos para la escuela, va a caernos el pelo de verdad. Si siempre dixi que te faltaba una garfilla, pero estaba equivocada, fáltate mi lenta. No vayas por ese camín, que ya sabes que yo soy muy mal toma. A mí nadie me insulta, y menos una persona que... Calla, que metes el cuezu nada más que fales. Pero lo peor de todo es que metes en danza a todo el mundo. Deja de decir patocharse lo tonto y escucha. Voy a centrarme en la primera noticia. Como trataba de decirte antes, el asunto va de caer el pelo, pero de verdad. Anguaño, las mujeres padecen más alopecia que fai más de 100 años. Va, mujer, pero mira que yo se enredé ya diciéndoles cosas de esa manera. De esa noticia sé yo mucho. Por ejemplo, a que no sabéis la causa de esa caída, voy a decirla de arreu. Ya debió al estrés. Pero yo decía que dentro de un tiempo a nos va a caernos también el pelo, porque según un estudio fecho por la Academia Española de Dermatología, a partir de los 30 y 40 años, la mujer padece de algún tipo de calvera. Aunque todo el mundo sabe que los hombres padecenlo mucho más. Y mucha gente lleva a permal la caída del pelo, sobre todo las mujeres y los jóvenes. En China estoy segura de que están tirando voladores. ¿En China? ¿Qué tiene que ver China con la caída del pelo? ¿Que ellos gusta ser calvos? Está pernidio que no llevemos nada de nada. Menos mal que yo falgo a todos les hores un gran esfuerzo para superarme y siempre lo logro porque como soy tan trabajadora... Anda, deja de falagate tanto, Boroña, y céntrate de una vez na noticia. Donde yo tocóme una collacia de lo más cafiante. Mira quién va a falar, pero falgo guías sordos y entamo es sin retrucati. ¿Quién iba a decir a los peluqueros que el pelo que se corta diva va a ir para hacer? Todo el mundo sabe que se pueden hacer peluques con el pelo. Hay mucha gente que lo pierde. ¿Qué peluques ni cómo verías? ¿Tú sabías que el pelo ya abunda vitamínico? Al parecer tiene no sé cuántos minerales. Así que China... Pero vamos a ver, ¿qué tiene eso que ver la noticia con China? Pues que hay una compañía en China que emplea más de 10 millones de toneladas de pelo humano. ¡Qué llene! ¿Que hay muchos calvos en China y necesitan muchos peluques? Que no lle eso. El dichoso pelo no lle pa peluques, sino pa hacer salses. ¿Sin pelos humanos? Mira, tú estabas darle al yoquero. La gente come cosas raras, como ves o hasta tarántulas. Pero Bon, extraer ni tiene el payo a través de los mestidos. No se salsa a la cabra, no se puede pagar que la demás. No, señor, como son mis bolsas, estoy fácil, tenemos el tipo de papurrio. No te molestas que yo también tengo una solución para eso. Investigadores británicos e italianos presentaron un estudio de un candidato con un evento musical lleno por corazón. Pero mira, ya teniendo una cosa tan inteligente, a la que con el tiempo darán el Nobel. Ese no es ningún problema. Pero llega ahora, el próximo sábado volveremos. Un beso y ayuda. Fozando y vino rapín rapando y llevóse a focín fozando y dejó a pinguín pingando. ¿Qué cosa de ella ayer? Pues será el topo o algo así será, no sé yo. La gochurrísimo. Uno estaba fozando, sería el gozo. Hombre, si yo supiera eso, era un adivino. Yo soy adivino, Bueno, está muy...
Hay mujeres, en todas las mujeres. No nadie. Fíjate, hay mujeres y en los cascos, fíjate, ¿qué danza ahí? Levantado de cascos, está activa. Más o menos así. Sí. Sí. Hombre, claro, será una manzana. No me llamamos una manzana. Ya, estamos refiriéndonos a que no maldamos una, que no trabajamos. ¿Qué cosa de ayer? Tienen les hablan cinta también. Brincando de rama en rama, esgilan, baila per bien. La ardilla. La ardilla. Dilla. Será la ardilla. Una codilla, no era tan sencilla. Estaba pinguín pingando, estaba focifozando, y no rapín rapando, llevóse focifozando y dejó a pinguín pingando. Y es normal que no la acertara entera. La respuesta es l'oriciu, la castaña, el gochu y el yobu. Na segunda entruga, que lle un home levantado de cascos, non se refire a un home que guste mucho les mulleres, sino que lle un home con pouco sacío, con pouca formalidade, aunque tamén se dice cando se lle abondo orgulloso e enchipao. Dende yo la xente tampouco tuvo acertado na terceira entruga. Cuando decimos que un malló una, non tiene que ver con mallarla así, es decir, con dar golpes a la manzana para facela en cachos, sino que se refiere a folganciar, non traballar a falta de gana, porque non apetece. Na cara entruga, la xente entrevistada non tuvo dures, vinolas sin problema. Si tiene color de la blana, se hablan así también. Y blincando de ramas, esguilar felo per bien, sin que ser el esguil. Y con el esguil finalizamos la sección del trugues. Ahora vamos al club de recreo, donde podemos escuchar un canto tradicional, Mambrú se fue a la guerra, interpretado por xente mozo. Hoy acompáñenos aquí en el centro asturiano uno de los personajes mitológicos más revolvinos, más tracalexos, pero también más cafiantes. Estoy falando, como no, del Trasgu, que nos va a venir a contar muchas cosas. Y junto a él tengo a dos niñas del Colegio San Pedro de los Arcos, Xulia y Mar, que me van a engavitar a hacer la entrevista. Bueno, Trasgu, estamos encantados de tenerte aquí. Ay, yo también estoy encantado. Ya tenía yo ganas de venir a verte, Marilluz. Hoy veote yo de alguna vegada en la que estoy. Pues la tele. Y gústate. Bueno, el otro día verías a los toscollacios. Hombre, sí. A una salió una. Sí, ve a la guasha. Bueno, ¿Qué te pareció? Porque con los... no tiene muy bien ella. Yo con la Nina y con el diario y amigo mío. Y bueno, estamos los dos siempre haciendo travesuras. Pero ya que la guasha y yo no somos muy amigos, porque ella quiere mandar mucho. Y yo, a mí la verdad es que yo no soy ningún machista ni ningún cavernícola, pero ya que las mujeres están de aquí estoy yo. Como la guasha no me caen muy bien, no. Además no es mi tipo, yo creo que a ella gusto yo un poquillín, no quería decirlo, sí, pero sí, debe ser eso. Pero yo creo que no me estás contando toda la verdad. Yo creo que ahí hay otras cosas. Que la Xana es muy guapa y estás un poco enamorado, y que la guasha es fea y no te fai gracia que ande detrás de ti porque no sé qué te quiere dar. Ay, sí, quiere darme... Voy a decíroslo aquí, pero en secreto, Quiere darme un beso.
Pero claro, yo prefiero que me lude la Xiana, porque la Xiana ye per guapa. Ay, y tiene esa melena que se peina a ella, y ye tan guapina, que tiene me robado el corazón. Pero la guasia está ahí intentándolo, y insiste, pero no se da cuenta de que para mí el amor ye para la Xianina. La guasia no me va mucho, ¿no? Ella inténtalo, y inténtalo cada 2 por 3 para darme a mí un beso, pero yo digo que no ye el momento. Otro día. Pero, bueno, ¿qué es eso que estáis yendo por las casas de cultura y estáis actuando para que los niños vos conozcan? ¿Por qué hacéis ese teatro de asturmitomanía? Ay, porque ya es hora de que la gente se dé cuenta de que nosotros también existimos y estamos aquí. Y está bien eso también para que los niños y los rapacinos y las rapacines, como Xulia y como Mar, pues nos conozcan. Ya llega ahora, no vos pa' eso. Home, y lo mejor del mundo acercarse a los rapacinos, a las rapacines, para que falen de nos. Ya, pero yo no sé, pero yo tengo en casa, Xulia, a que lo sabéis vosotros, ¿a quién tengo yo en casa? A un trasgo. ¿Y cómo se llama el trasgo? Manolín. ¿Y qué me fue Manolín? Te esconde las cosas. Escuéndeme todas las cosas. Oye, yo estoy atragantado, oye, es que no puede ser, porque yo cuando merqué la casa, pues esa casa ya era muy barata y yo pensé que estaba en Cantexá, porque bueno, nada, yo llegué para allá y yo decía, será un fantasma, pero no. Alentamos y era bono, y alentamos hacíame las cosas. Pero después, madre, un día que llegué, todo tirado, el pote estaba en el baño, los mis libros por el suelo. Ay, pero vaya, ¿tú conoces, Lu? Hombre, sí, Manolín ye primo mío. Ay, hombre, ye que en la familia Los Trasgos, no sé si lo sabéis, pero somos muchos, porque ya llevamos muchos siglos en esta tierra, pero muchos. Y tenemos primos lesianos, como los duendes y los gnomos. Pero Manolín ye primo mío por parte de madre. Ay, amigo. En el colegio también tenemos a otro, a un tal Fonsu que cuando desaparecen las cosas también andamos por ahí fartupos, ¿eh? Pues Fonsu ye primo de Manolín por parte de pa. Pues siempre que hacemos los visuelos y hacemos las cosas, está por ahí Fonsu, porque los trasgos son muy ambiones, ¿eh? Que nos gusta mucho todo lo que ye. ¿Por qué? ¿Qué vos gusta xintar? Ay, pues mira, gustanos xintar fava, que está buenísima. Tortos, que están... cada vez que lo pienso ya lo estoy saboreando. ¿Y qué más? Hombre, les fallueles también nos gusten mucho. Y los frisuelos, y les picatostes. Y de vez en cuando golemos per ahí un chorizo tostado, también vamos per él. Ay, gustanos todos mucho, pero los tortos lo que más. Son buenos estos trasgos, gusta yo esto lo rico, ¿eh? Xulia, pero tú tienes ahí una entruga que no te hace falta. Mira, esa libreta, porque tú acuerdaste. ¿Qué entruga querías decir? Creo que pero mira, para él, yo no soy trasgo. Creo que estás muy preocupado porque perdiste algo y no lo encuentres. Y es verdad, cuando tú sabes esta rapacina, Hoy son muy listos. Y es verdad. Y es que invitaronme a una robería este fin de semana. Y claro, yo fui a buscar el gorro más guapo que tengo, el gorro de fiesta. Y no lo atopo per ningún lado, el mi gorro collorao, y no sé dónde está. Oye, veríslo tú. No, Xulia, no lo viste. ¿Y tú, Mar, vístelo tú? No. Bueno, pues llevo buscándolo desde ayer y por la mañana y todavía no soy a topalo. Y yo no sé qué me pasa. Pa' mi idea que estoy perdiendo ya a la chapeta. Y un caso perdido, Marilluz. Cada día estoy más iu, ¿eh? No sé dónde está, ni lo atopo, y no hay manera de saber dónde está. Claro, porque los trasgos, parece que todo el mundo sabe que van siempre con, bueno, pues con una camisa encarnada, van así como vas tú con las medias, con los calzones, pero es verdad que el gorro, yo no sé si estos niños sabían que tenían cuerninos. ¿Sabéis tú que el trasgo tenía cuerninos? Y un rabuco, mira el rabuco. Claro, esos cuerninos cuando sois mayores van haciendo crecen. más mayores. Sí, más grandes, crecen. ¿eh? Hombre, de alguna vegada ya fastidié yo alguna pared por dar con los cuernos en ella, al faceme travellures la gente. Claro, y que hacéis cada cosa. Bueno, Ay. Mar, ¿qué querías tú entrugar, vida? ¿Qué problemas tienes con la familia con la que vives? Ay, pues
Y algo así como lo que pasa a Marilluz con Manolín. Que como me gusta tanto facer travesures, Mari Carnes Arques, y ando escondiéndoles cosas per un lado y per otro, y a vez de vez en cuando rompo la cacía, pues están un poco enfadados conmigo y quieren mudarse de casa, pero no saben que me voy a mudar yo con ellos, porque yo a ellos no los voy a desear solos, porque yo paso lo per bien con el fillo que tienen. Pero claro, ellos van a marchar y yo pues igual los sigo, porque con tantos problemas que ellos doy, aunque yo no me doy cuenta, porque como soy tan travieso y gústame tanto xiblar y glayar, y bueno, pela noche non faigo más que dar glayíos y risotáis, pásalo per bien, pero ellos tienen que descansar y claro, yo no los dejo. Pero una cocina, hay tres maneras, hay tres fórmulas de echarme. No lo quiero oír porque sabéis. Pero con el mío, fallóme. Yo faigo esas tres cosas. Una que era, Xulia, que tú estabas diciendo, lo cual era tirar per suelo, ¿qué? Arroz. Arroz, o arbellinos, o lentelles, o faves. No, llana no. Y como los trasgos, yo no te quiero insultar, pero como no son muy listos, intenten agarrarles pañales ¿con qué? Con la mano manzorga. Con la mano manzorga. ¿Y qué tienen? Enséñala. ¿Qué tienen? Un furacu. Un furacu. ¿Serán bobos? ¿Serán fatos? No, menos ya que somos muy persistentes y insistimos, porque sabes que nos gusta mucho porfiar. Entonces, claro, cuando me quieren echar de casa, lo primero que me dicen, ¿a que no es capaz de coger estos arbellos con la mano manzorga? Y yo digo, sí. Y claro, voy, y con la mano manzorga no puedo. No puedo porque está fuera acá. Y yo insisto, pero no hay manera. Pero mira que somos, ¿eh? Pero hay otras dos formas. ¿Vosotros acordáis vos? ¿Cómo lleguen? A ver, si está negra. Si está el pelleyu prieto, tenemos que decir, a ver, como si fueras un mago, a tornarlo en blanco. Y claro, y el pelleyu, Michael Jackson consiguió ser blanco, pero no vamos, un pelleyu así, no hay polvos mágicos para... Y entonces, ¿podéis transformarlo o no? Hombre, yo intento siempre, ¿eh? Yo sé que no puedo, porque soy un poco boborolu y yo insisto, pero la verdad es que no puedo, no. No puedes. ¿Y por qué lo haces? Y después la tercera... Hombre, porque yo quiero quedarme en casa. ¿Tú quieres quedarte en casa? La tercera forma de echarla... una cesta llena de... un pashu. ¿En lleno de qué? De agua. Pero agua especial. ¿Qué agua? Tiene que ser del mar, que lo dijimos. Bueno, limpia o sucio, porque ahora los mares están muy contaminados, pero agua del mar, y hay que traerlo, y hay que decir a ellos que traer una botella, porque es imposible, ¿qué pasa? Hombre, no. Que escurre, claro. Pero ellos dices, ala, mételo a donde, en el pashu, y vete de un requeshu, de un yau, a otro, y pueden... Hombre, nosotros intentámoslo, ¿eh? ¿Qué boborolos? Hombre, sí, somos boborolos, pero es que nosotros, cuando estamos con la siente, tomamos sin mucho precio. Y entonces, pues precio. Claro, hombre, a veces tenemos que desearlo porque no podemos. Nosotros queremos hacerlo, pero no hay manera. Y vamos hasta la playa, ¿eh? Y cogemos el pashu, llenámoslo de agua y vamos corriendo. Pero aquí, pero allá, hasta que llegamos al sitio. Y nada, escúrrese a los 2 minutos. Pero ¿cómo puede ser posible? Vamos a ver, si yo, que soy muy estudiosa, y a mí en el mi libro mágico traía que con esas tres fórmulas echaban a los trasgos y el mío no me va de casa, ¿cómo yo tan testerón en mi trasgo? Bueno, yo testerón porque yo es persistente y porque, aunque tú no lo creas, Marilluz, tráteslo bien. Si no, marchaba. De todas maneras, también hay otra manera de echar a los trasgos, pero no os lo voy a decir porque entonces igual escapa Manolín. No nos lo dice, pues debemos que tener a Alfonso. Tenéis que insistir mucho porque yo si no os lo cuento, ¿no? Bueno, queda por ahí otros entrugues. ¿Quién faltaba decir algo, Xulia? ¿Cuál del todo destí? Ay, el mi destí, para hacer travesures por doquier. Pero aquí, bueno, ya hice alguna cuando llega al plató, eso no lo sabéis, vais a verlo después, pero ya hice alguna ahí. ¿Qué fadría? Y préstame mucho, Maricar, y a tú correr y a toda mecha andar pa' acá y pa' allá, Maricarnes Arques. En la familia en la que estoy ahora, que tienen cuadra, no hago más que sacallos todos los días, les vaques por la noche. Ay, préstame mucho, y estoy per aquí y per allí, y faigo de todo, estropeo la cacía. Ahora que también te voy a decir una cosa, ¿eh? A ver, ¿qué me vas a decir? A ver, que a ellos. A Xulia y a Mar, pues que si me traten bien, limpio, barro
y coloco la Un cacilla. chollo. Home, un chollo. Casi, pero yo el mío alentamos facíamelo, pero ahora... Entonces, ¿ya que ¿sabes no qué te fue desvío? también? Que dice que desapareció el gorro, pero yo no tengo nada que ver en Ah, pues eso enfádanos mucho, eso. Pero claro, ¿eh? eso es un desastre. Porque yo por Facías eso estoy así también enfadada un pouco, non estoy tan alegre como outros dís. E é porque estoy pensando yo en el mío gorreto colorado, en el de los domingos, en el mi favorito, que non sei onde está, non sei onde está. Non me lo camudarías tú de sitio, ¿Fuiste tú, Xulia? ¿Y No, tú? Xulia, es formal. ¿Fuiste tú la que cambiaste de sitio? Non sei. No sé. Si E non serías tú, Marilu, Ay, no, para que yo te eche manolín de casa. A mí que me registren, ¿eh? Ah, yo bueno. no sé nada, que yo los trasgos trato los muy bien y además en el colegio siempre estoy hablando de los seres mitológicos, ¿sí o no? Porque estos niños ya que no los conocían. Ahora que los conocéis y sabéis que existen. Porque claro, hay una pena que estos seres mitológicos que todo el mundo en todos los concellos los conocían, ahora de sópitu, los abuelitos ya no tienen tiempo para contar los cuentinos y ahora les llendes de todos los concellos y ahora nadie sabe quién es un trasgo y ahora nadie sabe quién es una xana. Y es verdad, Por eso es un labor muy importante lo que hacéis vosotros cuando Home, vais sí. a las clases de cultura y a los colegios para decir a los niños quién son. Pero tiene mar otra entruga. A ver, ¿cuál ¿Qué te era? pasó con unos tortos? ¡Ay, los tortos! Pues voy a contaros la historia porque pasóme non fai mucho tiempo, y la verdad es que pásame cada 2 por 3. Pues ya que estaba la mujer en la con la que vivo ahora, estaba cocinando y estaba haciendo unos tortos. Y cogió y fuese a filar porque ella, de la pellella de la ovella, hacen filu y luego con ello hacen camises, Eso supongo que también lo sabéis, ¿a que sí? saben. Ah, bueno. Pues entonces estaba afilando, entonces yo acerquéme y vi los tortos y golín. ¡Ay! Como ya envió, sala. Ay. Y como tiene la mano Sí. suelta, Pues entonces yo vi que no miraba para mí y ala, cogí el torto. Ala. Pero antes de marcharme, como ya sabéis que me gusta mucho hacer travesures, dice, ¡llévetelo! Y entonces ella parece que escuchó algo, pero no dio precio. Y entonces yo cogí y al día siguiente hice lo mismo. Ella estaba con los tortos, estaba afilando, pasé y volví a coger otro torto. Y dice, llévetelo. Y entonces ya se escamó la mujer, y no me extraña, Pero yo al día siguiente también hice lo mismo y volví a coger otro torto y volví a decir, llévetelo. Pero claro, la siente non lle tonta, Y el marido, ¿sabéis lo que hizo? Pues garrón y vistióse de mujer. Entonces yo, al último día que bajé, cogí y iba a coger el torto. Entonces pasó algo que me camudó. ¿Quieres ayudarme a terminar de contarlo? así rapidito, venga. Así ala. rapidito. Bueno, mira, pues tú tienes que decir siempre sí. Entonces voy a hacerlo yo así, Marilu, para sí. hacerlo más rápido. Entonces tú respondes que sí, ¿vale? Entonces yo dije, ¿tienes barba? Sí, ¿Y estás filando? sí. Alto, Pero Xulia. más alto, Xula. Sí, así. Y luego dice, ¿estás filando y sin saliva? Sí, Y entonces dice yo, ¿collo el tortu? sí, Y sí, cóllelo. sí, cógelo. Y cogilu. Y al cogilu, y era una piedra que estaba ardiendo. ¿Y sabéis qué me pasó? Que todas las manos se me quemaron. Ay, Y qué no mal. era hombre. No era la mujer, era el hombre el que lo había hecho. Claro. Y tuve que subir para arriba pegando unos layillos. ¡Ay, que me quemé las manos! Pero cállate bien, por estar haciendo esas travesures, y que eres muy Bueno, confiante. pero ya que tenía fame, Marilu. Ah, pero ella es muy amigo, no sé por qué no, Ah. Bueno, pues nada, con esto tenemos que dejarlo. Yo sé que te quedaron muchas cosas para contarnos. A que quedamos con muchas ganas de que venga. Ay, Ven otro día, pues- Xulia, ven otro día más. Pues Invitámoslo vengo. aquí al Centro Asturiano Sí, para que sí. venga otro día a contarnos muchas Además, cosas. muy contento de estar aquí con Xulia y con Hombre, Mar, que me claro. hicieron unas preguntas, pero muy inteligentes, ¿Viste qué periodistas son, Sí, hombre, muy bueno. Pues nada, fue un placer tenerte porque no nos armaste nada, esperemos, pero... Ay, no sé si después tendremos esto por ahí. Y muchas gracias, para otro día tienes que venir a contarnos más cosines. Sí. Y vosotros ya sabéis que tenéis una cita con nos los sábados en la tele de los escolinos. No infandéis.
Un sábado más estamos con vosotros en la tele de los escolinos y como siempre iniciamos con la sección de les nueses noticias, donde dos neñes del Colegio Público Baudilo Arce, Aida y Andrea, falaránnos sobre una salsa muy especial. Escucháis oyertes porque el tema lle en forma interesante. Buenos días, neños, neñes, pas, abuelos, primos y demás xente del mundo. Andrea y yo, Aida, venimos a les nosas noticias cargas de novedades. Lo primero que quiero decir ye que me encuentro de ver esa tristallá, porque enteréme de que va cayenos el pelo. ¿Va cayenos el pelo? Estás deixándome plasmar. Siempre supi que a lo cabero diben enterarse del baturicio que armamos el otro día en el patio. Sin el fondo, tenemos lo merecido por no hacer caso a los maestros. ¿Cómo se te ocurrió pesar en el cuarto de baño a esos dos niños? La verdad, ya que son tan tochos, pero pasámonos, ficimos ellos tanta burlla. Calla, né, y céntrate no que estamos. Agora que prepárate, que después de lo que confesaste en la tele, cuando tornemos para la escuela, va cayenos el pelo de verdad. Si siempre dixi que te faltaba una garcilla, pero estaba equivocada, fáltate mi lenta. Non vayas por ese camín que ya sabes que yo soy muy mal toma. A mí nadie me insulta, y menos una persona que... Calla, que metes el cuezu nada más que fales. Pero lo peor de todo ye que metes en danza a todo el mundo. Dexa de decir patochase lo tonto y escucha. Voy a centrarme en la primera noticia. Como trataba de decirte antes, el asunto va de caer el pelo, pero de verdad. Anguaño, les mujeres padecen más alopecia que fai más de 100 años. Va, muller, pero mira que yo se enredé ya diciéndoles cosas de esa manera. De esa noticia sé yo mucho. Por ejemplo, a que no sabéis la causa de esa caída, voy dicila de arreu. Ye debió al estrés. Poro, yo decía que dentro de un tiempo a nos va a caernos también el pelo, porque según un estudio fecho por la Academia Española de Dermatología, a partir de los 30 y 40 años, la mujer padece de algún tipo de calvera. Aunque todo el mundo sabe que los hombres padecenlo mucho más. Y mucha gente lleva a permal la caída del pelo, sobre todo las mujeres y los jóvenes. En China estoy segura de que están tirando voladores. ¿En China? ¿Qué tiene que ver China con la caída del pelo? ¿Que ellos gusta ser calvos? Está pernidio que no llevemos nada de nada. Menos mal que yo falgo a todos les hores un gran esfuerzo para superarme y siempre lo logro porque como soy tan trabajadora... Anda, dexa de falagate tanto, Boroña, y céntrate de una vez na noticia. Dende yo tocóme una collacia de lo más cafiante. Mira quién va a falar, pero falgo guías sordos y entamo es sin retrucate. ¿Quién iba a decir a los peluqueros que el pelo que se corta diva a valir para facer? Todo el mundo sabe que se puede facer peluques col pelo. Hay mucha gente que lo pierde. ¿Qué peluques nin como verías? ¿Tú sabías que el pelo ya abondo vitamínico? Al parecer, tiene no sé cuántos minerales, asina que en China... Pero vamos a ver, ¿qué tiene eso que ver con la noticia y con China? Pues que hay una compañía en China que emplea más de 10 millones de toneladas de pelo humano. ¿Qué llene? ¿Que hay muchos calvos en China y necesitan muchos peluques? Que non lle eso. El dichoso pelo non lle pa peluques, sino pa facer salses. Sin tar pelos humanos? Mira, tú estabas darreo al yoquero. La xente come cosas rares, como algues o hasta tarántules, pero non me imagino una fava con faves y una riestra de pelos. ¡Puf! ¡Qué asco! ¿Quién te dixo que xintaba en el pelo natural? No, prepárenlo per bien. Al parecer, extraen aminoácidos que caltienen el pelo. Pa yo, a través de los métodos científicos, facer extractos líquidos y en polvo que méstense con agua. Resultado, una salsa de soya. Salsa a la que están a vezar los chinos, pero un 50% más barato que la de verdad. Non, se lo mellor na Asturias importámoslo y todo. Como somos tan amigos de despreciar lo nuestro y de copiarlo de otros países, de xuro que agora en vez de sidrerías tenemos bares de salsa de soya de pelo humano. Pues espero que non lo faigamos, porque las entidades médicas denuncian esa situación. Al parecer, esa salsa de pelo puede dañar los riñones y el fígado. Además, contiene plomo y arsénico, sustancias mortales para los humanos. Y lo que ya es peor, el pelo está guardado en bolsas comunes y sin esterilización.
Lo que dice mi abuela, que lo que non mata, engorda. Vamos, que si un neño tiene piollos o caspa, sintámoslos, y si non nos mata, aliméntanos. A lo mellor tenemos suerte y engorda poco. Alguna ventaja tendrá que tener, ¿no? Déxate ya de decir pellellaes. Escuchad, voy a proponer una solución para el pelo que sobre. Pueden hacerse vestidos. Una diseñadora de la moda báltica compite por el premio anual con un vestido fecho de pelo humano. Delante de las cámaras voy a prometer una cosa. Mamina quería, xúrote que non voy a protestar más cuando faigas pescado, verduras o pote. Pero non se te ocurra dame la salsa esa china de pelo tan rara, porque puédame un papurrio. No te molestas, que yo también tengo una solución para eso. Investigadores británicos y italianos presentaron un estudio en el que demuestra que aprender a tocar un instrumento musical es bueno para el corazón. Pero mira que Toya Lloria, teniendo una collacia tan inteligente, a la que con tiempo darán el premio Nobel. Esa más tendré ningún problema. Pero llegó la hora de despedirse. El próximo sábado volveremos. Un beso y tallueo. Taba pinguín pingando, taba focín fozando, y vino rapín rapando, y llevóse a focín fozando, y dexói a pinguín pingando. ¿Qué cosa diella ayer? Pues será el topo o algo así será, no sé, digo yo. El gochu. Mauricio, Gochu y yo. Uno estaba fozando, sería el gochu. Hombre, si yo supiera eso, desde luego era un adivino. Yo no soy adivino, ¿eh? Cuando decimos que uno me levantado de cascos, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que está muy, no sé, muy... que gustan mucho las mujeres. Que gustan las mujeres, que gustan todas las mujeres. Esa palabra no la digo. Uy, fíjate del alma, que es muy agresivo y he levantado de cascos. Fíjate que llegué lanza ahí. Levantado de cascos, que está un poco tirulato, ¿no? Si non mayamos referímonos a facer sidra. A hacer sidra, sí. 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 Hombre, claro, será la manzana. No mayamos una manzana. Ya, estamos refiriéndonos a que non baldamos una, que non trabajamos. Cosa diella ayer, tien el color les hablanes xinta también. Blincando de rama en rama, esguilán, failo per bien. La ardilla. La ardilla. Será la ardilla. La primera entruga, una cosa diella, non yera nada sencilla. Taba pinguín pingando y taba focín fozando, vino rapín rapando, llevóse focín fozando y dexó a pinguín pingando. Y es normal que nadie la acertara entera. La respuesta ye l'oriciu, la castaña, el gochu y el yobu. Na segunda entruga, que lle un home levantado de cascos, non se refire a un home que guste mucho les mulleres, sino que lle un home con poco sacíu, con poca formalidad, aunque tamén se diz cuando se lle abondo orgulloso y enchipao. Dende yo la xente tampouco tuvo acertado na tercera entruga. Cuando decimos que non malló una, non tiene nada que ver con mallar la sidra, e decir, con dar golpes a la manzana para esfacela en cachos, sino que se refiere a folganzanear, non traballar por falta de gana, porque non apetece. Na cabera entruga, la xente entrevistada non tuvo duldes, adivinola sin ningún problema. Si tiene a color de la blana, se hablan de xente también, y blincando de rama en rama, esguilar felo per bien, tiene que ser el esguil. Y con el esguil finamos la sección de les entrugues. Ahora vamos al tiempo de recreo, donde podemos escuchar un canta tradicional, Mambrú se fue a la guerra, interpretado por xente mozo. Trinidad, sobre
Hoy acompáñanos aquí en el centro asturiano uno de los personajes mitológicos más revolvinos, más tracalexos, pero también más cafiantes. Estoy falando, como no, del Trasgu que nos va a venir a contar muchas cosas. Y junto a él tengo a dos niñas del Colegio San Pedro de los Arcos, Xulia y Mar, que me van a engavitar a hacer la entrevista. Bueno, Trasgu, estamos encantados de tenerte aquí. Ay, yo también estoy encantado. Ya tenía yo ganas de venir a verte, Marilluz. Hoy veote yo de alguna vegada en la cala que estoy, pues pela tele. Y gústate. Bueno, el otro día verías a los toscollacios. Hombre, sí. A una salió una. Sí, vi a la guasha. guasha. ¿Y bueno, qué te pareció? Porque con la guasha creo que no... No me llevo muy bien con ella. Llevome mejor con la Xanina y con el Diaño, que ya amigo mío, y bueno, estamos los dos siempre haciendo travesures. Pero ya que la guasha y yo no somos muy amigos, porque ella quiere mandar mucho. Y yo, a mí la verdad es que yo no soy ningún machista ni ningún cavernícola, pero ya que las mujeres están de aquí estoy yo. Como la guasha no me caen muy bien, no. Además no es mi tipo, yo creo que a ella gusto y un poquillín, no quería decirlo, pero debe ser eso. Pero yo creo que no me estás contando toda la verdad. Yo creo que ya hay otras cosas, que la Xana es muy guapa y estás un poco enamorado, y que la guasha es fea y no te fai gracia que ande detrás de ti, porque no sé qué te quiere dar. Ay, sí, quiere darme, voy a decíroslo aquí, pero en secreto, quiere darme un beso. Pero claro, yo prefiero que me lo dé la Xana, porque la Xana es per guapa. Ay, y tiene esa melena que se peina a ella, y es tan guapina, que tiene me robado el corazón. Pero la guasha está ahí intentándolo, y insiste, pero no se da cuenta de que para mí el amor es para la Xanina. La guasha no me va mucho, ¿no? Ella inténtalo, y inténtalo cada 2 por 3 para darme a mí un beso, pero yo digo que no es el momento. Otro día. Pero bueno, ¿qué es eso que estáis yendo por las casas de cultura y estáis actuando para que los niños vos conozcan? ¿Por qué hacéis ese teatro de Asturmitomanía? Ay, porque ya es hora de que la gente se dé cuenta de que nosotros también existimos y estamos aquí. Y está bien eso también para que los niños y los rapacinos y las rapacines, como Xulia y como Mar, pues nos conozcan. Ya llega ahora, no vos pa' eso. Home, y es lo mejor del mundo acercarse a los rapacinos, a las rapacines, para que falen de nos. Ya, pero yo no sé, pero yo tengo en casa, Xulia, a que lo sabéis vosotros, ¿a quién tengo yo en casa? A un Trasgu. ¿Y cómo se llama el Trasgu? Manolín. ¿Y qué me fue Manolín? Te esconde las cosas. Escóndeme todas las cosas. Oye, yo estoy atragantada, es que no puede ser, porque yo cuando merqué la casa, pues esa casa ya era muy barata y yo pensé que estaba en Cantexá, porque bueno, nada, yo llegué para allá y yo decía, será un fantasma, pero no. Alentamos y era bono, y alentamos hacíame las cosas. Pero después, madre, un día que llegué, todo tirado, el pote estaba en el baño, los mis libros por el suelo. Ay, pero vaya, ¿tú conoces, Lu? Hombre, sí, Manolín y primo mío. Ay, hombre, y que en la familia Los Trasgos, no sé si lo sabéis, pero somos muchos, porque ya llevamos muchos siglos en esta tierra, pero muchos. Y tenemos primos lexianos, como los duendes y los gnomos. Pero Manolín y primo mío por parte de madre. Ay, amigo. Bueno, en el colegio también tenemos a otro, a un tal Fonsu que cuando desaparecen las cosas también andamos por ahí fartupos, Pues Fonsu y primo de Manolín por parte de pa. Pues siempre que hacemos los visuelos y hacemos las cosas, está por ahí Fonsu, porque los Trasgos son muy ambiones, que nos gusta mucho todo lo que lle. ¿Por qué? ¿Qué vos gusta xintar? Ay, pues mira, gustanos xintar fava, que está buenísima. Tortos, que están, cada vez que lo pienso ya lo estoy saboreando. Y qué más, hombre, les fallueles también nos gusten mucho, y los frisuelos, y les picatostes. Y de vez en cuando golemos per ahí un chorizo tostado, también vamos per él. Ay, gustanos todos mucho, pero los tortos lo que más.
Son tontos estos trasgos, gusta yo esto lo rico, ¿eh? Ah. Xulia, pero tú tienes ahí una entruga que no te fai falta. Mira, esa libreta, porque tú acuérdate. ¿Qué entruga querías decir? Creo que Pero mira para él, yo no soy trazo. Creo que estás muy preocupado porque perdiste algo y no lo encuentres. Y es verdad, cuando tú sabes esta rapacina, Hoy son muy listos, muy listos. Y es verdad, y es verdad. Y es que invitaronme a una robería este fin de semana. Y claro, yo fui a buscar el gorro más guapo que tengo, el gorro de fiesta. Y non lo atopo per ningún lado, el mi gorro collorao, y non sé onde está. Oye, veríslo tú. Non, Xulia, non lo viste. Y tú, Mar, vístelo tú. No. Bueno, pues llevo buscándolo dende ayer y pela mañana y todavía non soy a topalo. Y yo non sé qué me pasa. Pa mi idea que estoy perdiendo ya a la chapeta. Y un caso perdido, Marilluz. Cada día estoy masío, ¿eh? Non sé onde está, ni lo atopo, y non hai manera de saber onde está. Claro, porque los trasgos, parece que todo el mundo sabe que van siempre con, bueno, pues con una camisa encarnada, van así con como vas tú con las medias, con los calzones, pero y verdad que el gorro, yo no sé si estos niños sabían que tenían cuerninos. ¿Sabéis tú que el trasgo tenía cuerninos? Y un rabuco, mira el rabuco. Claro, esos cuerninos cuando sois mayores van haciéndose un poquito más mayores. Sí, más sí, grandes, crecen. ¿eh? Hombre, de alguna vegada ya fastidié yo alguna pared por dar con los cuernos en ella, al faceme travellures la gente. Claro, y que hacéis cada cosa. Bueno, los trasgos. Ay. Mar, ¿qué querías tú entrugar, vida? ¿Qué problemas tienes con la familia con la que vives? Ay, pues, algo así como lo que pasa a Marilluz con Manolín. Que como me gusta tanto hacer travesures, maricarnes arques, y ando escondiéndoles cosas per un lado y per otro, y a veces de vez en cuando rompo la cacía, pues están un poco enfadados conmigo y quieren mudarse de casa, pero no saben que me voy a mudar yo con ellos, porque yo a ellos no los voy a desear solos, porque yo paso lo per bien con el fillo que tienen. Pero claro, ellos van a marchar y yo pues igual los sigo, porque con tantos problemas que ellos doy, aunque yo no me doy cuenta, porque como soy tan travieso y gústame tanto xiblar y glayar, y bueno, pela noche non faigo más que dar glayíos y risotáis, pásalo per bien, pero ellos tienen que descansar y claro, yo no los dejo. Pero en la cocina hay tres maneras, hay tres fórmulas de echarme. No lo quiero oír porque sabéis. Pero con el mío, fallóme. Yo fallo esas tres cosas. Una que era, Xulia, que tú estabas diciendo, lo cual era tirar por el suelo, ¿qué? Arroz. Arroz, o arbellinos, o lentelles, o faves. No, llana no. Y como los trasgos, yo no te quiero insultar, pero como no son muy listos, intenten agarrar los pañales ¿con qué? Con la mano manzorga. Con la mano manzorga. ¿Y qué tienen? Enséñala. ¿Qué tienen? Un furaco. Un furaco. ¿Serán bobos? ¿Serán fatos? No, menos ya que somos muy persistentes y insistimos, porque sabes que nos gusta mucho porfiar. Entonces, claro, cuando me quieren echar de casa, lo primero que me dicen, ¿a que no es capaz de coger estos arbellos con la mano manzorga? Y yo digo, sí. Y claro, voy, y con la mano manzorga no puedo. No puedo porque está fuera acá. Y yo insisto, pero no hay manera. Pero mira que somos, ¿eh? Pero hay otras dos formas. ¿Vosotros acordáis vos cómo lleguen? A ver, si está negra. Si está el pelleyu prieto, tenemos que decir, a ver, como si fueras un mago, a tornarlo en blanco. Y claro, y el pelleyu, Michael Jackson consiguió ser blanco, pero no vamos, un pelleyu así, no hay polvos mágicos para... Y entonces, ¿podéis transformarlo o no? Hombre, yo intento siempre, ¿eh? Yo sé que no puedo, porque soy un poco boborolu y yo insisto, pero la verdad es que no puedo, no. No puedes. ¿Y por qué lo haces? Y después la tercera... Hombre, porque yo quiero quedarme en casa. ¿Tú quieres quedarte en casa? La tercera forma de echarla... una cesta llena de... un pashu. ¿En lleno de qué? De agua. Pero agua especial. ¿Qué agua? Tiene que ser del mar, que lo dijimos. Bueno, limpia o sucio, porque ahora los mares están muy contaminados, pero agua del mar, y hay que traerlo, y hay que decir a ellos que traer una botella, porque es imposible, ¿qué pasa? Hombre, no. Que escurre, claro. Pero ellos dices, ala, mételo a donde, en el pashu, y vete de un requeshu, de un yau, a otro, y pueden...
Home, nosotros intentámoslo, ¿eh? Que bobololos. Home, sí, somos Claro. bobololos, pero es que nosotros, cuando estamos con la xente, tomamos sin mucho precio. Y Ai, entonces, mucho pues precio. claro, home, a veces tenemos que deixalo porque non podemos. Nosotros queremos facelo, pero non hai manera. Y vamos hasta la playa, ¿eh? Y cogemos el paxu, llenámoslo de agua y vamos corriendo. Pero aquí, pero allá, hasta que llegamos al sitio. Y Pero nada. escúrrese a los 2 minutos. Pero ¿cómo puede ser posible? Vamos a ver, si yo, que soy muy estudiosa, y a mí en el mi libro mágico traía que con esas 3 fórmulas echaban a los trasgos y el mío no me va de casa, ¿cómo yo tan testerón en mi trasgo? Bueno, ye testerón porque ye persistente y porque, aunque tú no lo creas, Marilluz, tráteslo bien. Ay, si no, ay, marchaba. claro. De todas maneras, también hay otra manera de echar a los trasgos, pero no os lo voy a decir porque entonces igual escapa Manolín. No nos lo dice, pues debemos No, que tener a Alfonso. tenéis en la que escuela, insistir y a Manolín. mucho porque yo si no, no os lo cuento, ¿no? Bueno, queda por ahí otros entrugues. ¿Quién faltaba decir algo, Xulia? ¿Cuál del todo Steam? Ay, el mi destino, ye pa' hacer travesures por doquier. Pero aquí, pero allí. Bueno, ya hice alguna cuando llega al plató, eso no lo sabéis, vais a verlo después, pero ya hice alguna pero Mira, ahí. ¿qué fadría? Y préstame mucho maricar, y a tú correr y a toda mecha andar pa' acá y pa' allá, maricar nesarques. En la familia en la que estoy ahora, Probes, que tienen cuadra, prove familia. nun hago más que sacallos todos los días, les vaques por la noche. Ay, préstame mucho, y estoy per aquí y per allí, y faigo de todo, estropeo la cacía. Ahora que también te voy a decir una cosa, ¿eh? A ver, ¿qué me vas a decir? A ver, Que a si ellos, me- a ellos. a Xulia y a Mar, pues que si me traten bien, limpio, barro y coloco la Un cacía. chollo. Home, un chollo. Casi, pero yo el mío alentamos facíamelo, pero ahora... Entonces, ¿ya que no ¿sabes lo qué fue trates también? bien? Que dice que desapareció el gorro, pero no tengo nada que ver en Ah, pues eso enfádanos mucho, eso. Pero claro, ¿eh? eso es un desastre. Porque yo por Facías eso estoy así también enfadada un poco, Ay, ¿eh? No estoy tan alegre como otros días. Y ya porque estoy pensando yo en el mío gorreto colorado, en el de los domingos, en el mi favorito, que no sé dónde está, ¿eh? No sé dónde está. No me lo camudadíes tú de sitio, ¿eh? ¿Fuiste tú, Xulia? ¿Y no, tú? Xulia, es formal. ¿Fuiste tú la que cambiaste de sitio? No sé. No sé. Si Y yo no serías tú, Mariyu, Ay, no, para que yo te eche Manolín de casa. A mí que me registren, ¿eh? Ah, Yo bueno. no sé nada, que yo los trasgos trato los muy bien y además en el colegio siempre estoy hablando de los seres mitológicos, ¿sí o no? Porque estos niños ya que no los conocían. Ahora que los conocéis y sabéis que existen. Porque claro, hay una pena que estos seres mitológicos que todo el mundo en todos los concellos los conocían, ahora de sópitu, los abuelitos ya no tienen tiempo para contar los cuentinos y ahora verdad. les llenes de todos los concellos y ahora nadie sabe quién es un trasgo y ahora nadie sabe quién es una xana. Y es verdad, y Por es eso verdad. es un labor muy importante lo que hacéis vosotros cuando Home, vais sí. a las casas de cultura y a los colegios para decir a los niños quién son. Pero tiene Mar otra entruga. A ver, ¿cuál ¿Qué te era? pasó con unos tortos? ¡Ay, los tortos! Pues voy a contaros la historia porque pasóme no fue mucho tiempo, ¿eh? Y la verdad es que pásame cada 2 por 3. Pues ya que estaba la mujer en la que con la que vivo ahora, estaba cocinando y estaba haciendo unos tortos. Y cogió y fuese a filar porque ella, de la pellella de la ovella, hacen filu y luego con ello hacen camises, ¿eh? Eso supongo que también lo sabéis, ¿a que sí? saben. Ah, bueno. Pues entonces estaba afilando, entonces yo acerquéme y vi los tortos y golín. ¡Ay! Ah, como ya envió, sala. Ay. Y como tiene la mano Sí. suelta, Pues entonces yo miréla, vi que no miraba para mí y ala, cogí el torto. Ala. Pero antes de marcharme, como ya sabéis que me gusta mucho hacer travesures, dice, ¡llévetelo! Y entonces ella parece que escuchó algo, pero no dio precio. Y entonces yo cogí y al día siguiente hice lo mismo. Ella estaba con los tortos, estaba afilando, pasé y volví a coger otro torto. Y dice, llévetelo. Y entonces ya se escamó la mujer, y no me extraña, ¿eh? Pero yo al día siguiente también hice lo mismo y volví a coger otro torto y volví a decir, llévetelo. Pero claro, la siente no es tonta, ¿eh? Y el marido, ¿sabéis lo que hizo? Pues garrón y vistióse de mujer. Entonces yo, al último día que bajé, cogí y iba a coger el torto. Entonces pasó algo que me camudó. ¿Quieres ayudarme a terminar de contarlo? así rapidito, venga. Así ala. rapidito. Bueno, mira, pues tú tienes que decir siempre sí. Entonces voy a hacerlo yo así, Mariluz, para Así. hacerlo más rápido. Entonces tú respondes que sí, ¿vale? Entonces yo dije, ¿tienes barba? Sí, ¿Y estás filando? sí. Alto, Pero Xulia. más alto, Xula. Sí, así. Y luego dice, ¿estás filando y sin saliva? Sí, Y entonces dice yo,
Collo el tortu. Sí, Y sí, cóllelo. sí, cóllelo. Y collilu. Y al collelu y era una piedra que estaba ardiendo. ¿Y sabéis qué me pasó? Que todas las manos se me quemaron. Ay, Y qué no mal. era hombre. No era la mujer, era el hombre el que lo había hecho. Claro. Y tuve que subir para arriba pegando unos layíos. ¡Ay, que me quemé las manos! Pero cállate bien, por estar haciendo esas travesures, y que eres muy Bueno, confiante. pero ya que tenía fame, Marilu. Ah, pero ella es muy amigo, no sé por qué no, ¿eh? Ah. Bueno, pues nada, con esto tenemos que dejarlo. Yo sé que te quedaron muchas cosas para contarnos. A que quedamos con muchas ganas de que venga. Ay, Ven otro día, pues- Xulia, ven otro día más. Pues Invitámoslo vengo. aquí al centro asturiano Sí, para que sí. venga otro día a contarnos muchas Además, cosas. muy contento de estar aquí con Xulia y con Hombre, Mar, que me claro. hicieron unas preguntas, pero muy inteligentes, ¿Viste qué periodistas son, Sí, eh? hombre, muy bueno. Pues nada, fue un placer tenerte porque no nos armaste nada. Esperemos que lo... Ay, no sé si después tendremos esto por ahí. Y muchas gracias. Para otro día tienes que venir a contarnos más cosillas. Sí. Y vosotros ya sabéis que tenéis una cita con nos los sábados en la tele de los Escolinos. No faltéis. ¡Jugar y ganar! ¡Qué éxito! ¡Cuántos aplausos! ¡Cuánto dinero! Dinero, mira Dame. cuánto dinero. Dame. Dinero como este, y toma, ¿Cuánto toma, y dinero más. estamos repartiendo aquí en Localia en Jugar y Ganar de lunes a viernes de 12:30 a 2? Simplemente con que contestéis paneles, juegos, divertiros con nosotros. Sí, es muy facilito. Ustedes nos tienen que llamar desde casa a este número de teléfono, el 905446262, o bien marcar la palabra gana al 7050. ¡En Jugar y Ganar! ¡Somos ricos! ¡Que sí! ¡Mira qué ricos! ¡Que somos ricos! ¡Queremos dar el bote! ¡Queremos dar el bote! Poco a poco cojo velocidad mientras se despierta la capital. He visto cosas increíbles. Mis ojos han tenido el privilegio de presenciar acontecimientos irrepetibles, sucesos maravillosos. He conocido a la espía más famosa de todos los tiempos. He descubierto el lenguaje secreto de las ballenas. He girado a kilómetros de distancia sobre el planeta Tierra. He conocido el funcionamiento de los volcanes más peligrosos. He presenciado la lucha diaria de cientos de especies animales. Sí, es cierto. He visto cosas increíbles. Los mejores y más espectaculares documentales. Localia Televisión. Nueva gente, nuevas ideas. Buenos días, soy Carlos Francino y esto es Hoy por Hoy. Cadena Ser, un paso por delante. I want to change the world 情熱絶やさずにだから未来へ手を伸ばせば輝ける Inuyasha. It's my